Cuando caía la noche en Roma, la ciudad no se apagaba, se transformaba. Las mismas calles donde de día se hablaba de honor, leyes y virtud, al anochecer se convertían en otra cosa. Las antorchas sustituían al sol. Las puertas se cerraban y el poder descendía al silencio. Porque había cosas que Roma jamás hacía a la luz del día. No porque fueran ilegales, sino porque eran demasiado reveladoras. En esa Roma nocturna existía un ritual que hoy provocaría juicios, escándalo y prisión. Un ritual sexualizado, profundamente humillante, protegido por la tradición y practicado por los mismos hombres que al amanecer dictaban lo que era moral y lo que no. No era un exceso ocasional, no era una orgía descontrolada, era una ceremonia fría, repetida, calculada, y siempre comenzaba igual, con la elección de una mujer. No se trataba de deseo, se trataba de poder. Roma entendía algo fundamental. Conquistar territorios no era suficiente. Para dominar de verdad, había que dominar cuerpos. Y el cuerpo femenino se convirtió en el escenario perfecto para enviar un mensaje silencioso, pero brutal. Aquí nadie es intocable. Las mujeres elegidas no eran ciudadanas libres con derechos. Eran esclavas jóvenes, prisioneras de guerra, mujeres traídas de provincias conquistadas, o en los casos más crueles, esposas e hijas de enemigos derrotados. No porque fueran bellas, sino porque su humillación tenía valor político. El crimen, si es que podía llamarse así, no siempre estaba escrito. A veces bastaba con pertenecer al bando equivocado, o con haber nacido sin protección. En Roma, no todas las culpas necesitaban juicio. Una vez seleccionada, la mujer dejaba de ser persona. Pasaba a ser símbolo. Horas antes del ritual, era preparada con un cuidado que no tenía nada de compasivo. Se la bañaba, se la ungía con aceites costosos, se la vestía con túnicas finas, casi translúcidas, diseñadas para insinuar sin permitirle esconderse. No era para agradar, era para exponer. El cabello se dejaba suelto. Y eso no era casual. En la simbología romana, una mujer con el cabello suelto no estaba bajo la autoridad de ningún marido. No tenía protección, no tenía honor que defender. Era un cuerpo disponible, suspendido entre lo humano y lo ritual. Un cuerpo que podía ser mirado, evaluado y usado sin consecuencias. Mientras tanto, en otra sala, los hombres se reunían. No eran marginales. Eran senadores, magistrados, sacerdotes, nobles. Los pilares del orden romano. Hombres que hablaban de disciplina, familia y virtud femenina. Hombres que sabían exactamente qué estaban a punto de hacer, y aún así lo justificaban como tradición ancestral. La ceremonia siempre era nocturna. La oscuridad borraba nombres, diluía responsabilidades y convertía el acto en algo casi sagrado. Antorchas encendidas, vino servido con lentitud, silencio contenido. No había risas exageradas, no era una fiesta, era un momento solemne, cargado de tensión, porque lo que iba a ocurrir no buscaba placer inmediato. Buscaba algo más profundo y más perturbador, sumisión absoluta. Cuando todo estaba dispuesto, la mujer era conducida al centro del recinto. No la arrastraban, no la golpeaban. Eso habría arruinado el ritual. Ella caminaba, y ese detalle era crucial. Roma necesitaba que pareciera aceptación, aunque todos supieran que no lo era. La colocaban en una posición específica, ensayada durante generaciones. De pie, ligeramente inclinada, el cuerpo expuesto de forma controlada, obligada a sostener miradas que no podía esquivar. Durante largos minutos, nadie la tocaba. Ese era el verdadero núcleo del ritual, la observación colectiva. Las miradas recorrían su cuerpo como si fuera una ofrenda viva. Se analizaba su postura, su respiración, su expresión. Se exigía algo muy concreto, ni desafío ni placer. Solo miedo contenido, vulnerabilidad perfecta, porque el objetivo no era el acto sexual en sí, sino quebrar algo más profundo. La voluntad. Roma había perfeccionado una forma de violencia que no dejaba marcas visibles. Una violencia que hoy llamaríamos abuso sistemático y humillación sexual ritualizada.
pero que entonces se escondía bajo palabras como tradición, orden y equilibrio social. Y lo más inquietante es que, en muchos casos, el ritual terminaba ahí, sin gritos, sin escándalo, sin testigos externos. La mujer era devuelta a su dueño, a su celda o a su silencio, no marcada en el cuerpo, sino en la mente. Había sido expuesta, reducida, convertida en objeto ceremonial, y ese recuerdo la acompañaría el resto de su vida. Pero no siempre terminaba así, porque cuando el poder descubre que puede entrar en la intimidad sin consecuencias, rara vez se detiene. Y en las siguientes fases de este ritual, Roma cruzaba líneas que incluso su propio derecho fingía no ver. Ahí es donde la historia se vuelve más oscura. Para entender por qué este ritual fue posible durante tanto tiempo, hay que entender quiénes eran realmente esas mujeres. Roma no elegía al azar. No cualquier cuerpo servía para este tipo de ceremonia. La selección respondía a una lógica fría, social y profundamente violenta, aunque estuviera disfrazada de tradición. La mayoría eran esclavas jóvenes, mujeres capturadas en campañas militares, arrancadas de sus tierras tras la caída de una ciudad enemiga. Otras provenían de mercados humanos, compradas como mercancía y trasladadas a Roma sin nombre, sin historia oficial, sin protección legal. En el derecho romano, una esclava no era considerada una persona completa. Era una posesión. Y lo que se posee, se puede usar. Pero había un grupo aún más delicado. Mujeres vinculadas a enemigos políticos, esposas, hijas, hermanas de hombres derrotados, traidores ejecutados o rivales caídos en desgracia. En estos casos, el ritual no solo era sexualizado, era simbólico. No se buscaba placer, se buscaba humillación heredada. El mensaje era claro. No solo destruimos al hombre, también tomamos lo que él creía intocable. El crimen de estas mujeres casi nunca estaba escrito. No había acusaciones formales, ni juicios públicos. Su culpa era existir en el lugar equivocado, pertenecer a la sangre equivocada, o simplemente no tener a nadie que las defendiera. En Roma, la justicia no era ciega, miraba muy bien a quién podía aplastar sin consecuencias. Una vez señaladas, el proceso comenzaba en silencio. Nadie les explicaba qué iba a ocurrir. No había anuncios ni amenazas abiertas, solo órdenes, traslados nocturnos, miradas que evitaban cruzarse. El desconocimiento era parte del castigo. La mente trabajaba antes que el cuerpo. La preparación previa tenía un componente profundamente perverso. Se las lavaba, se las ungía con aceites caros, se les colocaban túnicas suaves, ligeras, pensadas para insinuar vulnerabilidad más que belleza. Roma entendía que la humillación no funcionaba si la víctima parecía sucia o derrotada desde el inicio. El ritual exigía contraste, lujo exterior, absoluta indefensión interior. El cabello suelto, nuevamente, era clave. En una sociedad donde el honor femenino estaba ligado al control masculino, aparecer con el cabello libre equivalía a estar fuera de toda protección. Era una señal visible de que esa mujer no tenía respaldo, ni esposo, ni familia, ni estatus. Estaba sola frente al poder. Lo más cruel es que muchas de ellas eran muy jóvenes. Algunas apenas comprendían el idioma, las normas, o incluso el motivo por el cual habían sido elegidas. Roma no veía eso como un problema, sino como una ventaja. El miedo era más puro cuando no había comprensión completa. Durante este proceso no se permitían gritos ni resistencia abierta. No porque existiera compasión, sino porque el ritual necesitaba orden. Todo debía parecer controlado, casi solemne. La violencia abierta habría roto la ilusión de legitimidad que las élites necesitaban para convencerse de que no estaban cometiendo un crimen, sino cumpliendo una función social. Estas mujeres no eran vistas como individuos, sino como representaciones. Representaban la tierra conquistada, el enemigo sometido, el caos que debía ser dominado. Su cuerpo se transformaba en un escenario donde Roma escenificaba su superioridad. No era sexo en el sentido íntimo, era sexo como lenguaje de poder. Después del ritual, nada volvía a ser igual. Incluso cuando no había contacto físico posterior,
la marca era profunda. Estas mujeres regresaban a la vida cotidiana convertidas en algo distinto. Su mirada cambiaba. Su comportamiento también. Algunas se volvían silenciosas. Otras evitaban el contacto humano. Otras simplemente se rompían por dentro. Y aquí aparece una de las partes más oscuras del sistema. Roma no necesitaba matarlas. Les bastaba con devolverlas a la sociedad sabiendo que ya no encajaban. Una mujer marcada por un ritual secreto, aunque no pudiera hablar de él, perdía valor social, perdía dignidad, perdía futuro. Ese era el castigo real. En muchos casos, eran vendidas nuevamente. En otros, relegadas a tareas invisibles. Algunas desaparecían sin registro alguno, no porque fueran ejecutadas oficialmente, sino porque ya no importaban. Roma era experta en borrar sin dejar huellas. Este mecanismo explica por qué el ritual sobrevivió tanto tiempo. No dejaba cadáveres visibles, no generaba denuncias, no producía escándalos inmediatos. Todo ocurría en un espacio gris, donde la tradición, el silencio y el miedo se reforzaban mutuamente. Pero ese equilibrio no era eterno. Porque cuando se juega con la mente humana, no todas las reacciones son previsibles. Algunas mujeres no aceptaban el papel que Roma les había asignado. Algunas recordaban demasiado. Algunas empezaban a hablar, a comportarse de formas que inquietaban incluso a sus dueños. Y fue entonces cuando el ritual dejó de ser solo una tradición secreta y comenzó a convertirse en un problema. Porque el poder puede controlar cuerpos, pero nunca controla del todo las consecuencias. En la siguiente etapa, la noche romana ya no sería solo un escenario de observación y simbolismo. Se transformaría en algo más peligroso. Algo que ni siquiera Roma podría seguir fingiendo que no existía. Cuando la mujer cruzaba el umbral del recinto, Roma ya había ganado. No importaba lo que ocurriera después. El solo hecho de estar allí significaba que había perdido todo control sobre su destino. El lugar nunca era público. Villas privadas, estancias cerradas dentro de casas patricias, espacios donde no entraba nadie que no perteneciera a la élite. La arquitectura misma protegía el secreto. Muros gruesos, puertas pesadas, antorchas que iluminaban lo justo para ver sin revelar demasiado. La disposición del espacio no era casual. Todo estaba pensado para generar una sensación de exposición absoluta. La mujer quedaba en el centro, sin posibilidad de refugio visual. Los hombres alrededor, en semicírculo o dispersos, nunca demasiado cerca al principio. La distancia era parte del castigo. Ser observada sin ser tocada. Sentirse medida, evaluada, reducida a una presencia silenciosa. El silencio era obligatorio. No se permitían preguntas, no se permitían súplicas. No porque fueran innecesarias, sino porque no debían existir. El ritual exigía una sumisión limpia, sin ruido, sin escenas que pudieran incomodar a quienes participaban. Roma no quería sentirse violenta, quería sentirse poderosa. Durante largos minutos, a veces más de una hora, la mujer permanecía inmóvil. El cuerpo empezaba a traicionarla. El cansancio, el temblor, la respiración agitada. Y eso era observado con atención, no como señal de humanidad, sino como prueba de control. Cada gesto involuntario era interpretado, cada mirada baja, cada intento de cubrirse, cada cambio de postura. Aquí aparece uno de los aspectos más perturbadores del ritual, la expresión exigida. No debía mostrar desafío, pero tampoco placer. Cualquiera de las dos cosas rompía el significado. El miedo tenía que estar contenido, disciplinado. Una mujer aterrada pero silenciosa era la representación perfecta del orden romano. Para los hombres presentes, ese momento era más importante que cualquier contacto posterior. Porque ahí se confirmaba algo esencial. Incluso la intimidad, incluso la vergüenza, incluso el cuerpo desnudo o semidesnudo podían ser confiscados por la autoridad. No era sexo entre personas. Era un acto de dominación colectiva. En muchos casos, el ritual terminaba sin ir más allá. Y eso es lo que hoy resulta más difícil de entender.
No había necesidad de tocar. La humillación ya estaba completa. La mujer había sido expuesta, reducida a objeto ceremonial, devuelta a su condición original, con una carga psicológica imposible de borrar. Pero no siempre. Con el paso del tiempo, y especialmente cuando el ritual dejó de ser solo una práctica simbólica para convertirse en una herramienta política, comenzaron a existir fases posteriores. Fases aún más cerradas, aún más difíciles de rastrear. Aquí el secreto se volvía absoluto, menos testigos, menos participantes, más poder concentrado. No todos los hombres podían avanzar. Solo aquellos con suficiente influencia, con suficiente protección social, con suficiente certeza de impunidad. En esos casos, el ritual ya no era solo observación. Se transformaba en apropiación total del cuerpo. Siempre bajo reglas estrictas, siempre evitando marcas visibles, siempre cuidando que nada pudiera denunciarse después. Roma era experta en algo, ejercer violencia sin que pareciera violencia. El consentimiento no existía, pero tampoco se hablaba de fuerza abierta. Todo estaba envuelto en símbolos, gestos, silencios. La mujer no podía negarse porque nunca se le había pedido permiso. No había un sí ni un no. Solo un rol asignado y una obediencia esperada. Para muchas, lo peor no era lo que ocurría durante la noche, sino lo que venía después. El regreso. La vuelta al mundo cotidiano con un secreto que no podía nombrarse. No podían acusar, no podían explicar, no podían defenderse. En una sociedad donde el honor femenino definía el valor de una mujer, haber sido parte de un ritual secreto equivalía a una condena silenciosa. Algunas comenzaban a comportarse de manera errática. Otras se volvían completamente sumisas. Algunas perdían la voluntad. Y unas pocas, las más peligrosas para el sistema, recordaban demasiado. Recordaban voces, gestos, símbolos, miradas. Recordaban quién había estado allí. Eso era una amenaza. Porque en Roma, la reputación de un hombre poderoso valía más que la vida de una esclava. Y cualquier mujer que pudiera señalar, aunque fuera en su memoria, se convertía en un riesgo que debía ser controlado. Existen referencias indirectas a mujeres castigadas por razones que nunca se explican del todo. Esclavas ejecutadas por faltas menores. Prisioneras vendidas repentinamente a lugares lejanos. Sirvientas que simplemente desaparecen de los registros. El motivo real no se escribía, pero se entendía. Habían estado demasiado cerca del secreto. Con el tiempo, incluso dentro de la élite romana, comenzó a surgir incomodidad. No por compasión, sino por miedo. Miedo a que el ritual se filtrara. Miedo a que los rumores crecieran. Miedo a que el pueblo empezara a imaginar. Porque Roma sabía algo peligroso. La imaginación popular es más destructiva que cualquier verdad documentada. Fue en ese punto cuando el ritual dejó de ser solo una tradición heredada y se transformó en un problema político. Ya no servía únicamente para humillar cuerpos. Empezaba a generar consecuencias imprevisibles, consecuencias que ni el Senado ni las leyes ambiguas podían controlar del todo, y cuando el poder pierde el control de su propio secreto, suele reaccionar de una sola manera: borrando, castigando y reescribiendo la historia. ¿Qué ocurrió cuando Roma se dio cuenta de que había creado algo que ya no podía sostener? ¿Y cómo decidió enterrar este ritual sin admitir jamás que había existido? Roma nunca prohibía aquello que le daba poder. Lo que hacía era enterrarlo. Cuando el ritual empezó a generar consecuencias imposibles de controlar, el problema ya no fue moral, fue político. Porque Roma podía tolerar la humillación secreta de mujeres sin nombre, pero no podía tolerar el riesgo de que ese secreto escapara de las paredes que lo protegían. El verdadero peligro no era lo que ocurría dentro del ritual, sino lo que podía ocurrir si alguien hablaba después. Durante años, la práctica sobrevivió porque estaba diseñada para no dejar rastros. No había documentos firmados, no había acusaciones formales, no había testigos externos. Todo se sostenía sobre el miedo, la vergüenza y la absoluta desigualdad de poder. Pero ningún sistema es perfecto. Y ningún ritual, por más controlado que esté,
puede repetirse indefinidamente sin dejar grietas. Las primeras señales no fueron públicas, fueron internas. Mujeres que no volvían a comportarse como antes. Esclavas que se negaban a obedecer órdenes simples. Prisioneras que entraban en estados de pánico sin explicación aparente. Algunas se enfermaban, otras se autolesionaban, otras simplemente se apagaban, como si algo dentro de ellas hubiera sido arrancado sin dejar marca visible. Eso inquietaba a sus dueños, no por empatía, sino por conveniencia. Una mujer rota no era productiva. Una mujer inestable llamaba la atención, y la atención era peligrosa. Existen referencias fragmentadas a muertes que nunca se investigaron del todo. Mujeres que fallecieron poco después de participar en ceremonias privadas, no por violencia evidente, sino por colapsos físicos o mentales. Otras fueron castigadas públicamente por delitos menores que no justificaban la dureza de la pena. El motivo real nunca se escribía, pero el mensaje era claro. Habían visto demasiado, habían estado demasiado cerca, o simplemente ya no eran confiables. El ritual empezó a generar algo que Roma temía profundamente: nombres. Mientras todo era anónimo, el sistema funcionaba. Pero cuando comenzaron a circular susurros que vinculaban estas ceremonias con nombres concretos, con casas concretas, con familias patricias reconocibles, el secreto dejó de ser útil y pasó a ser una amenaza directa al orden. En una ciudad donde la reputación era más valiosa que la vida, eso era intolerable. Fue entonces cuando el Estado actuó, no con un decreto claro, no con una prohibición explícita. Roma jamás admitía sus propias atrocidades. Lo que hizo fue algo mucho más eficaz: reescribir la realidad. Se aprobaron leyes ambiguas sobre moral y reuniones nocturnas. Se limitaron ceremonias privadas bajo pretextos de orden público. Se castigó a intermediarios, nunca a los verdaderos responsables. Se destruyeron registros. Se silenció a quienes insistían demasiado en recordar. El ritual no desapareció de un día para otro. Simplemente dejó de nombrarse. Las élites aprendieron a practicar el poder de otra forma, menos visible, más segura. El cuerpo femenino dejó de ser escenario ceremonial, pero no porque hubiera compasión, sino porque el costo político empezaba a ser demasiado alto. El secreto ya no protegía al poder, lo erosionaba. Las mujeres, como siempre, pagaron el precio final. Las que sobrevivieron regresaron a una vida marcada por algo que no podían explicar. En una sociedad donde el honor femenino lo era todo, haber sido parte de un ritual secreto, aunque fuera por la fuerza, equivalía a una condena social permanente. Muchas fueron vendidas de nuevo, otras aisladas, otras relegadas a tareas invisibles. Roma no necesitaba matarlas, le bastaba con borrarlas. Con el paso de los siglos, el ritual desapareció de la práctica abierta, pero no del todo de la memoria. Autores posteriores, especialmente durante la expansión del cristianismo, rescataron alusiones, denuncias indirectas y símbolos que apuntaban a estas ceremonias como prueba de la decadencia romana. No siempre fueron precisos, pero entendieron algo esencial. El imperio había normalizado el abuso cuando le convenía, y lo había llamado tradición para no enfrentarlo. Hoy, cualquier versión de este ritual sería considerada un crimen grave por múltiples razones: ausencia total de consentimiento, coerción sistemática, humillación sexual ritualizada, violencia psicológica organizada. Pero más allá de las leyes modernas, hay algo que lo vuelve perturbador incluso siglos después. Demuestra cómo una civilización admirada por su derecho, su arquitectura y su cultura, fue capaz de justificar actos profundamente inhumanos sin cuestionarse. Roma no cayó solo por invasiones o crisis económicas. Cayó también por la corrupción interna de sus valores, por haber confundido autoridad con impunidad. Este ritual nos deja una advertencia incómoda. Las sociedades no se vuelven crueles de un día para otro. Normalizan prácticas, las esconden, las repiten en silencio hasta que ya nadie se atreve a nombrarlas. Roma creyó que podía controlar la noche sin que el día se enterara. Se equivocó, porque todo lo que se hace en la oscuridad termina dejando huellas. Algunas en los cuerpos,
otras en la historia. Y quizá por eso esta historia sigue incomodando hoy. No porque sea antigua, sino porque nos recuerda algo peligroso. Cuando el poder absoluto se ejerce sin límites, incluso la civilización más brillante puede convertirse en algo que necesita ser ocultado. Roma lo supo, por eso intentó borrar este ritual. Pero no lo logró del todo, porque mientras alguien lo escuche, lo recuerde y lo cuente, el silencio nunca será completo.